Saludos, buenos días. Aquí estamos. Es miércoles, mitad de la semana, señores. Seguimos con la cuenta regresiva. Termina asomando ya este año 2022. Y se va. En medio de todos los desafíos, Fernando, ¿cómo estás? Que han Aquí. implicado estos 2 últimos años. Qué complicado ha sido, no solamente para nosotros, sino para el mundo. Y no solo por pandemia. No es solo, todo. No solo por pandemia. La pandemia vino a agregar un componente más, ¿no? Dentro de todo lo que estaba ocurriendo. Que lo agrava todo, pero un componente. Claro, las economías, sobre todo de estos países pequeños, no es verdad que con la pandemia fue que empezaron, sobre todo en países como el nuestro, ¿no? Donde nos presumimos de tener una estabilidad económica que la verdad no concuerda mucho con lo que es la realidad de la gente. No solo eso, otros temas como el tema migratorio, que es ese desplazamiento que se da y que se está dando a escala global, y es precisamente por las limitaciones económicas que se pospuso en la discusión por la pandemia, pero que es un problema grave y serio, y eso nos da a nosotros una referencia importante de cómo andamos. El desastre climático. El desastre climático, que también es una tarea pendiente, de verdad, sobre todo para los países, los grandes países, esos que son los que más apuestan y aportan a la situación en la que nosotros nos encontramos, de un peligro realmente inminente, ¿no? Y el problema planetario de la corrupción. Sí, así es. La perversión de los poderes a nivel planetario. Óyeme, la corrupción que no solo se da, vuelvo y repito, en estos países, porque hay gente que piensan que estas grandes potencias, nosotros que tenemos ahí tan cerca a Estados Unidos y que siempre han privado de ser una especie de paladines o gendarmes, ¿no?, de la justicia, y realmente hay gente que piensa que en esos países no hay corrupción como el que más es más, ellos no hay son, corrupción, fraudes electorales. Es más, la crisis de nosotros es por la succión, por esa misma corrupción de esos países. Eso le da sentido a ellos y por eso son potencias, entonces son los más corruptos, ¿no? Hablando nada más así, porque si cuando tú empiezas a ver y te adentras, señores, hay muchísima corrupción. En Estados Unidos, por ejemplo. No, y además problemas que parecían en estos últimos 2 años que nos habíamos desprendido de ellos ya, incluyendo las guerras. Las acciones violentas en países, en regiones del mundo, que dan cuenta de que efectivamente a nosotros nos vendieron muchas falsedades a nivel de comunicación. Pero tenemos que hacer conciencia de los cambios que tendrán que darse a escala planetaria y también en el ámbito de lo local, porque, señores, en medio de todo esto, lo único que no cambia es el cambio. La ley del cambio. La ley del cambio. Que todo cambia. Exactamente. Todo absolutamente. Lo dice con mucha claridad Heidegger, ¿no? Este filósofo alemán. De hecho, es justamente una de las cosas que gusta mucho a quienes desde la academia trabajan esos temas, ¿no? Sí. Porque efectivamente es así. Hay leyes del desarrollo que implican que todas las cosas están en constante modificación y cambio. Lo único que no cambia es eso. Eso es lo único. ¿Y sabes por qué? Claro. Le digo a los estudiantes, porque eso es, porque nada es absoluto. Entonces esa ley que parecería absoluta, la ley del cambio, ella es excepción de sí misma. En sí misma, así es, en sí misma lo es, efectivamente. Ya nos fuimos lejos. Sí, entonces yo creo que precisamente a partir de eso tenemos que estar muy dispuestos y muy listos, ¿no?, para esos procesos de cambio. Y eso creo que es puntual para la República Dominicana al terminar este año y al comenzar uno nuevo. Entramos a un año decisivo en materia política del país. Entramos a un año de muchos desafíos especiales a propósito de los efectos posteriores de la pandemia. Ya no hay tiempo para manejar y hacer simulaciones. Aquí las cosas van a manejarse a partir del realismo ahora. O sea, efectivamente, si nuestra economía ha desarrollado de tal manera
y cambiado sus condiciones a pesar de la pandemia, que podemos, por nuestro crecimiento, por las capacidades de nuestros gobernantes, de compararnos con países como los países desarrollados, y yo insisto con Alemania, por ejemplo, sí. Cuando llegamos a un punto en que no hay manera de que eso no tenga que contrastarse con lo que efectivamente va a pasar y con lo que está pasando. Aquí hay estabilidad económica, lo vamos a ver. Aquí hay bonanzas para la gente, lo vamos a ver. Ya la economía se recompuso de tal manera que los efectos de la pandemia han sido superados de tal manera que pueden ser desmontadas todas las cosas que se hicieron y se pusieron como si fueran contribuciones, como paños calientes, como medicamentos. Si eso fue así, lo veremos ahora. Y además, porque este año tiene que combinarse eso con una aguda y audaz, inteligente acción política. Aunque son expertos, ¿no?, en fantasear y hacer ver, bueno, hacer ver cuestiones que no son reales como que sí lo son. El primer semestre del tercer año de gobierno, oye bien, siempre es desafiante. Sí, pero pues, duraron 8 años, 12, 16, ¿no? Haciéndonos creer y creyéndose a sí mismo que nosotros teníamos una economía sólida, una estabilidad tan grande. Tanto es así y tanto nos gustó ese discurso para fantasear, y yo lo digo porque, bueno, nosotros que no estamos en las alturas, al menos yo, y que somos gente común, sabemos que los datos de la realidad que arroja ese contacto con la gente es totalmente distinto, pero tanto es así que se van heredando incluso a esos ilusionistas como el actual gobernador del Banco Central. Uno no sabe cómo hace en medio de la pregunta de la gente, porque el impacto de esas macroeconomías de verdad no lo tiene la gente economista. La gente común, por lo menos no. Pero economista, a veces yo pienso que es o predigitador o mago. Sí, porque sí, incluso no es casual que durante mucho tiempo lo hayan querido vender como se llama el Greenspan de la economía norteamericana. Y se lo heredan. Ah, sí, pues claro, de gobierno a gobierno. Claro. Porque al final él es una pieza, no es del gobierno de turno, sino del gobierno permanente, del poder permanente. Sobre todo empresarial. Pero claro que sí, de esa franja del poder permanente. Porque que dejó de ser... Garantiza, el señor Valdés Albizu, garantiza entonces los intereses de ese sector que todos los gobiernos están. A veces cambian de cara, a veces se apresuran algunos gobernantes porque quizás no tienen a la mano parte de ese poder de confianza para las trucimanerías y para los manejos. Pero al final del día es un sector que sí, que este señor les garantiza. Que un gobierno del cambio, con comillas bastante pronunciadas, hoy, haya permanecido con ese gobernador del Banco Central, es una manera de decir, todo lo que hizo anteriormente fue correcto. Es correcto. Entonces, ¿para qué usted propuso cambio? Claro. ¿Para qué lo propuso? Si todo estaba bien hecho y todo lo hizo correctamente y la economía dominicana fue manejada correctamente, ¿para qué usted propuso cambio? Por lo menos en términos económicos, y eso determina casi todo lo otro. ¿Va? Es así. Sí. Ustedes no es mecánico, pero hay una determinación, como diría Marx, aunque sea en última instancia. Por eso yo voy a decir ustedes, luego los politólogos, los que manejan el marxismo, eso a ti, la economía determina hasta lo político. Claro, la infraestructura eso determina al final de la jornada la superestructura. ¿Entiendes? O sea, los cambios institucionales, los fenómenos políticos es así. Entonces es una pieza determinante. Si porque es lo que mueve entonces todo el tema de la economía. Si en la economía, las finanzas, la producción, el comercio, las cosas no cambian en términos importantes y fundamentales, ¿de qué cambio político o institucional usted puede hablar? Ahora, si nosotros podemos hacer un ejercicio, yo creo que le podemos desmontar ese discurso. Sí, un ejercicio simple, partiendo de la premisa de que, supongamos que sí, que nosotros hemos tenido durante muchos años una economía, un crecimiento económico sostenido. Y por encima de todo, una referencia importante en un país donde la gente sale y que atraviesa el Canal de la Mona, ¿verdad? Porque parece que no se da cuenta.
No sé por qué no se dan No, cuenta. la gente atraviesa hasta México sin darse cuenta por dónde salió. Atraviesa México por allá. Te decía el otro día, atraviesa el desierto de Atacama, que es así es que se llama, Sí. que es mucho decir, para de Perú atravesar y llegar a Chile, un país también con sus situaciones, no se dan cuenta, ¿no?, de la economía que nos han vendido siempre. Entonces, si hacemos un ejercicio nosotros, de verdad, a partir de esos datos, y de algunas situaciones en las que debería de impactar, con cifras de ellos mismos, yo creo que podemos desmontar perfectamente ese discurso de Valdés Albizu que le compró muy bien el actual presidente de la República, Luis Abinader. Yo soy una que no salgo del asombro, precisamente por lo que tú planteas. La capacidad de manejar medias verdades a veces derrumba incluso hasta la condición de economistas como la del propio presidente de la República. Aquí se ha dado cuenta, por ejemplo, el gobernador del Banco Central, que todavía en República Dominicana, en un país con una macroeconomía como la que tenemos, hay todavía programas de letrinización. Sí, te he visto, Y yo cuando digo eso... Te he visto repetir eso. Pero lo digo porque es gráfico. Gráfico de la extrema pobreza. Entonces, un país así no puede tener esos niveles de pobreza. No puede tener una cifra que te digan que el 71% aproximadamente de las viviendas de nosotros en un país, por supuesto que por su ubicación, estamos muy expuestos, ¿no?, a eventos naturales. 71% de las viviendas son vulnerables. Eso no pasa en un país. El estado y las condiciones de la salud que se ofrece, del servicio de salud que se ofrece a nuestros niños y a nuestras mujeres, aquí en el sistema sanitario y el sistema de salud de la República Dominicana. La cantidad de dementes que hay en la calle. Que deambulan por las que calles. deambulan. O Salga a las calles claro. de esta ciudad, Sí. vaya a las carreteras, a donde no hay nadie, ni siquiera circulando, y busque enfermos mentales deambulando. Así es. Este es un país tan moderno y tan avanzado, donde el negocio de poner niños a trabajar en las esquinas continúa haciendo y no pasa nada. O las cifras ya tan desbordantes de los embarazos en adolescentes se ha convertido en un problema de salud pública. No se ha convertido, no, se ha reiterado como un grave problema de salud pública. Claro, El embarazo en niñas que en adolescentes. muchos casos o son abusadas o tienen muchas limitaciones precisamente porque en este país tan maravilloso, con una economía Tan boyante. tan boyante, no tienen derecho esa población vulnerable, por ejemplo, no tienen acceso a la educación. Entonces, cuando se habla de manejar cifras y de manejar números para tratar de simular o de explicar la estabilidad macroeconómica, eso tiene un costo social, humano, emocional incluso. ¿qué pasa aquí en términos de salud en sentido general? Sí. ¿Qué pasa aquí con el tema de la seguridad social? Y no me lo excuse con la pandemia, vamos a buscar los números. No, ¿qué pandemia? Olvidémonos de la pandemia, no, porque ahora todo lo queremos reducir a la pandemia. Y no es así. La pandemia ciertamente que profundizó las crisis que arrastramos de hace mucho tiempo. Es verdad, porque ni modo, fue un problema, una pandemia y una crisis a escala global que afectó la economía global. Por eso la ¿Por qué los medios de comunicación del mundo no hablan de la pandemia en China ahora? Ajá. Acusándolo y responsabilizándolo. ¿Por qué? Sí. China, Esos 1.400, casi 1.500 millones de habitantes. Occidente que se pasó contemplando mientras ocurría los primeros casos allá en Wuhan, en una actitud contemplativa. Y mientras tanto la tendencia de nuevo en algunos puntos ha sido en las últimas semanas al cierre de nuevo, al susto, al terror, a la generación y a la potenciación de esa otra epidemia, que es la epidemia del miedo, que se monta justamente en situaciones como esta. Esto pasó alrededor del SIDA, esto ha pasado alrededor del cólera, y ahora pasa alrededor del COVID-19. Claro, pero ha sido interesante todo ese proceso, porque yo creo que de alguna manera de velado también la inequidad, ¿no? El tema la pandemia ha sido la pandemia ha sido al o no develado, no reconfirmado, sí, porque el problema de la inequidad lo sabemos de la pandemia siempre ha funcionado frente al capitalismo como sistema
cómo funcionó el huracán Katrina frente a los Estados Unidos. Sí, ¿no? Que a ese monstruo le bajó los pantalones y le levantó las faldas para que viera efectivamente la cara, el valor y el sentido de la pobreza. Para los que entienden que en Estados Unidos, y no lo decimos nosotros porque las estadísticas están ahí, las pueden buscar, hay más de 50 millones de norteamericanos que son pobres. Y si tú le sumas a eso cuántos decenas de millones, que antes eran alrededor de 38 millones, según sus propias cifras, hace 10, 12 años, de consumidores activos de droga en los Estados Unidos. Porque son además el principal megamercado de droga. No de tráfico, de consumo. De droga. Así es. Y sabes que me surgió el tema de la inequidad cuando tú hacías referencia, por ejemplo, a otros tipos de pandemias, enfermedades. Bueno, no pandemia, pero hablabas del SIDA y de lo que eso implicó y de otras enfermedades. El cólera, por ejemplo. El cólera, ¿no? Además, la vuelta de las enfermedades llamadas de la pobreza. Las enfermedades de la pobreza, enfermedades estas de la pobreza, muchas de ellas a las que no hubo apresuramiento, como en este caso con las vacunas, porque además también eso muestra los negocios que hay alrededor de la salud a escala planetaria. De los pobres, por supuesto. Y cuando tú buscas y relacionas eso con las estrategias orientadas a dar respuesta a las necesidades de la población, y tú ves el tema de la alimentación en el mundo, tú ves que paralelamente a todo eso aumentan justamente como negocios y como fuentes de riqueza la producción y la venta, el consumo, la comercialización de alimentos que lo que hacen es justamente dañar la salud, como la comida chatarra, por ejemplo. Inexplicablemente, en medio de esta pandemia, que ha sido un componente que se ha agregado a las crisis que arrastramos de hace mucho tiempo, inexplicablemente, los que son más ricos y los que tienen el dominio y la preeminencia de la economía a escala global, se han hecho más ricos, han acumulado más. Y estamos hablando de un 1% por encima de 87% de la población del mundo. Ese 1% o 2%, ¿verdad? Tú dices de los que tienen todo. A nivel planetario. Los que tienen todo. Un 1%. Sí. ¿Qué ha pasado? Han aumentado sus riquezas. Y además ese 1%, incluso cuántas empresas son y cuántos monopolios internacionales son. Que si lo aplicamos en chiquito, señores, aquí las cifras de verdad derrumban todo el tema de esa macroeconomía de la que habla Valdés Albizu. Y que mueven 4 o 5 negocios, vamos a decirle temáticos. Y tú dices, los que mueven el negocio puramente financiero, cómo, qué cantidad de dinero circula, cómo se hacen las operaciones. Que casualmente muchos de esos negocios también están vinculados al tema del lavado. Sí, no, por supuesto, porque es el sistema financiero. No estamos diciendo que la economía crece, según Valdés Albizu, en base a esos sectores productivos, ¿no? Que en los que se lava mucho dinero de los negocios del bajo mundo. Yo a veces pienso incluso cómo se maneja eso de tal manera que en nuestros países incluso te regulan la cosa para que tú no puedas hablar legalmente, porque eres pasible hasta de sometimiento y de procesos del sistema financiero, un sistema financiero que es el que termina lavando, legitimando y potenciando todo el dinero de las vías extraeconómicas y del negocio sucio. Pero ellos mismos han citado como renglones importantes de crecimiento de la economía, por ejemplo, al sector bienes raíces. Pero todo el mundo sabe que en el sector bienes raíces se lava mucho dinero de esos negocios del crimen organizado, del bajo mundo, se lava mucho dinero, entre otras cosas. Fernando, vamos a seguir identificando. Yo creo que es una reflexión en voz alta interesante, ¿no? La que nosotros podemos hacer hoy. Ahora tenemos que hacer una pausa, pero venimos de una vez. Me cortaste. Fernando, te cortaba en una interesante reflexión que hacíamos. No, yo lo que decía era que justamente hay cosas en el mundo que te identifican para dónde vamos, ¿no? Y decía el tema financiero, pero está el tema de las mineras a nivel del mundo. No solo, por dos cosas claves, ¿no? Primero, los minerales estratégicos que tienen que ver con la economía de manera directa, el oro, por ejemplo, y además cómo se maneja todo ese tema en la economía de los commodities, ¿no? Pero está el tema de tierras raras, sin las cuales es imposible tener un celular en la mano y estar conversando como lo hacemos tú y yo ahora a través de redes electrónicas y de medios, etcétera, ¿no?
incluso más allá, el tema de las llamadas industrias extractivas que te junta reservas de combustibles fósiles, que te junta minerales metálicos y no metálicos, etc. Pero está el tema de la salud. Eso es un negocio del mundo. Y para hablar del tema de la salud, están los instrumentos y los medios que se usan en los sistemas sanitarios. Toda la tecnología en materia de salud. Pero más que eso, es donde está el negocio. ¿Tú sabes dónde es? En la farmacéutica. Ah, claro. Es la farmacéutica. Claro. Y eso es clave. Y ya referías tú los negocios inmobiliarios, sí, que van desde la construcción hasta el manejo, hasta conectarse con otras cosas, porque esos temas se conectan unos con otros, ¿no? Claro. Y después tú los llevas a hacer un solo impacto en el medio ambiente. Por tanto, a destruir a las personas. Fernando, la mayor... Mete eso en el país para que tú veas. La mayor expresión que hay y tú eso sabes, de ese capitalismo salvaje, que incluso se atreven hasta a decirte, bueno, pues estás desfasado con esos términos, el capitalismo salvaje. Así mismo. No hay para eso que hablan del fin de la historia. Óyeme, no hay una expresión mayor de eso que el negocio de las farmacéuticas. Y yo creo que te he referido el dato y tú también lo has manejado, por ejemplo, de lo que ha implicado con enfermedades que como el SIDA o como la diabetes. Tú sabes lo que la gente invierte para comprar medicamentos para la diabetes, pero perfectamente pudo haberse invertido para una vacuna en contra de la diabetes o en contra del SIDA, del VIH, pero no lo han hecho. ¿Por qué? Según los datos, de ahora hasta el 2050, esas farmacéuticas dejarían de perder cerca de 250.000 millones de dólares. Entonces, ¿para qué? No, tú no puedes que la gente se siga muriendo, ¿no? Y que siga comprando medicamentos porque ese es el negocio de la farmacéutica. Entonces, cuando tú, por el tema de la acumulación, tú pones en riesgo la vida de la gente, no hay una presión mayor. Eso es el puro capitalismo salvaje. Pero fíjate, te pongo un ejemplo. Esto está para gente que tenga mayores niveles, para científicos, para investigadores. Pero nada más por la información que uno tiene y por un manejo elemental cultural. Ivonne, el problema de la pandemia. Yo voy a poner un solo ejemplo. Hay una molécula de oxígeno que se utiliza oficialmente en el mundo, reconocida por todo el sistema sanitario mundial, que se usa, oiga bien, para asegurar la conservación de la sangre en todos los bancos de sangre por donde quiera. Y que además es utilizado oficialmente en los principales sistemas sanitarios del planeta. Hay países incluso que lo han impuesto constitucionalmente. A nivel de Congreso, el caso boliviano, por suerte, en América Latina, que es el uso del dióxido de cloro. El dióxido de cloro ha funcionado de manera efectiva por países y comprobado justamente como un elemento para el combate preventivo y curativo de los efectos del COVID-19. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que eso derrumbaría absolutamente toda la estructura comercial de la farmacéutica en relación a la producción de los medicamentos sobre el COVID-19. Entonces, al final de la jornada, tú dices, pero ven acá, ¿por dónde es que vamos? ¿A qué apostamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo lo que estoy diciendo, y insisto, yo no soy especialista en eso. Ahora, ahí está la literatura y están los ejemplos por países. Y el ejemplo boliviano, el ejemplo ecuatoriano incluso, para buscar uno fuera de sospechas así, pero además de eso, las propias licencias anteriores y actuales en países incluso desarrollados sobre el tema. Y la experiencia que se desarrolla, porque eso se prohíbe, se evita, no se asume, no se trata con responsabilidad y transparencia, porque al final de la jornada el problema está en el papel y el rol que juega en la economía mundial y en el poder mundial. Los grandes laboratorios y las grandes farmacéuticas, claro. ¿De quiénes son? ¿De quiénes son esas farmacéuticas? ¿De cuáles países y de cuáles capitales en esos países? ¿De ese 1% o de un poquitito de ese 1%? Absolutamente. Entonces, las cosas hay que verlas, al margen de la pasión, es con los ojos de la cara y con responsabilidad. Y sobre todo hice un poquito más de lo que nos quieren vender como obvio, como lógico, ¿no?
y tratar de irnos un poquito más allá de esa superficialidad. De lo que aparenta. ¿Te entiendes? De eso que aparenta, de lo que aparenta, que nos queremos quedar ahí o por haraganería o por desconocimiento porque nos acomodamos. Pero yo voy a una cosa de la realidad ahora. ¿Qué fue lo que nos vendió el PLD en sus 20 años de gobierno y sus 16 seguidos? ¿Qué nos vendió? Nos vendió que la realidad no existe, que lo que existe es la percepción. Sí. Y entonces empezaron a vendernos un mundo como si estuviera bueno, muy malo. Y nos vendieron la idea que era verdad, que era para adelante que íbamos, aunque nos llevara el diablo. Y lo peor es que se lo compraron. No se lo compraron, porque es un problema de la manipulación de la conciencia colectiva. De eso fue que despertó Chile ahora. Así es. De eso fue que volvió a despertar Bolivia. No por 16 años como nosotros, sino por 30 años. Por 30 años. Y así casi ininterrumpido. Okay. Entonces, al final de la jornada, incluso cuando ves cómo despierta, te das cuenta efectivamente que hay esperanza. Y que es posible otro mundo y otra realidad. Y que el pueblo de este país, por ejemplo, que es un pueblo que parecería ser, no tiene las mismas tradiciones culturales, no tiene el mismo acervo, etcétera, que el chileno, por ejemplo. Pero este es un pueblo que ha aprendido a una velocidad también meteórica. Lo que los pueblos de América Latina aprendieron en 100, 125 años, nosotros lo aprendimos de la dictadura de Trujillo, de la caída de la dictadura de Trujillo para acá. Estamos hablando de 60 años. ¿De 60 años? Eso es la historia reciente. En Chile estaban hablando de cosas a principios del siglo antepasado que nosotros no soñábamos. Sin embargo, nosotros salimos de la dictadura y tuvieron que pararnos, frenarnos a fuerza de sangre 42.000 soldados norteamericanos cuando en busca de la democracia queríamos restaurar el gobierno de Bosch, que se parió de la historia dominicana 2 años después de la dictadura de Trujillo. Hemos ido rápido en el proceso, claro que definitivamente. hemos ido rápido. Si tú te pones a contar, claro, desde la dictadura hasta la fecha. Claro, este pueblo tiene que tener confianza en sí mismo. Nosotros fuimos capaces de derrotar la dictadura de Trujillo, no solo de derrotarla, de derrotar los remanentes del trujillato. Tuvieron que venir los norteamericanos y traer a Balaguer en su mochila y montarlo ahí en 1966, después de aplastar en sangre la insurgencia del pueblo dominicano con el coronel Camaño a la cabeza. Y los 12 años de Balaguer se salió con un pueblo movilizado cuando vino don Antonio Guzmán. Que colocó incluso, yo pienso que había una situación aquí, ahí no había matices. Y ese mismo todo estaba definido aquí o allá, o sea, era blanco o negro, a ese nivel de profundización de la crisis llegó. Claro que después astutamente, yo no sé si yo he hecho esa discusión contigo, que yo digo, ¿y qué implicó después ese 1978? Para mí siento que fue un retroceso de alguna manera. No. Porque la historia se desarrolla en espiral y ahí hubo un salto también. ¿Qué es lo que ocurre? Porque luego nos empezaron a vender esa percepción también de democracia y al final nos tuvimos que enfrentar con los mismos demonios, pero ya con las cosas mucho más claras, Fernando. Pero Balaguer, que dijo, yo no he cambiado, es la realidad, tuvo que admitir que la realidad había cambiado y él tuvo que adecuar incluso sus propias políticas de exterminio de los primeros 12 años, en los 8 posteriores, en condiciones diferentes, porque el pueblo dominicano había conquistado el derecho a hablar y el derecho a movilizarse y, a la calle. Momento ni político ni social. Ni social. Entonces, ¿qué estrategia desarrollaron ellos? La que están tratando de imponer ahora. Ese pueblo que se movilizó y salió del PLD contra la impunidad y la corrupción a través de vestirse de verde, de tomar las calles en cientos de miles, en millones de dominicanos y dominicanas durante 3 años y medio, ha sido burlado nuevamente por quienes han querido simular el cambio. Y en vez de producir efectivamente políticas de cambio, lo que han hecho es entregarle el gobierno a esos grupos hegemónicos que vinieron gobernando este país desde la caída de la dictadura de Trujillo. Se repartieron el Estado, que comenzaron a desguazarlo, a privatizarlo en la primera jornada democrática posterior a la caída de Trujillo. Y eso que fue interrumpido después... ¿Tú dices a los que Leonel Fernández le regaló Sanssouci? Ah, claro, sí, yo estoy hablando... A los dueños de toda la tierra de este país. No, y a los que todos estos gobiernos le dieron la zona colonial como si fuera su propiedad, sí, le dieron la ciudad vieja, de le dieron la primera ciudad del llamado Nuevo Mundo. A Santo Domingo se lo dieron al grupo Vicini, con su nombre, que hay que decirlo, aunque duela. Esos que son dueños también de los mismos negocios de los bancos y que se articulan a los grupos financieros para haber constituido hoy una troika que es la que dirige este país como si fuera un partido político.
que es la que encabeza justamente los dueños de la construcción, los dueños del dinero, los dueños de los puestos de bolsa y los dueños de los grandes capitales, como el capital Vicini. Y para volver entonces a ese punto... Esos son los dueños de los bancos. Y entonces, para volver a ese punto anterior, a esos son a quienes beneficia este señor que se heredan, como si no hubiese nadie más, como si fuese una especie de mesías, que es el gobernador del Banco Central. Para esos grupos es que siempre la gente incluso soñó. La gente soñó con la posibilidad de recordando así aquella expresión de Peña, cásese con la gloria. Eso lo pudo haber hecho el propio presidente Abinader. Es más, muchos lo pensaron cuando lo escucharon hablar en la 27 esquina Ortega y Gasset, la noche de las elecciones aquellas. Y la gente en la calle, los queremos presos, era el himno del pueblo dominicano, los queremos presos. Pero óyeme, ¿cuál es el problema? El punto es, lo interesante de todo esto es que la gente, yo siento que igual sigue de vigilante. Sí, claro. Y que la gente todavía está con ese mismo ímpetu y necesidad de que las cosas aquí marchen por otro derrotero. Y entonces yo pienso que con eso no van a poder. Estoy absolutamente seguro. Es un proceso de acumulación de conciencia, y los que pensaron que el pueblo dominicano era un pueblo conservador, un pueblo conservador que ha hecho la epopeya histórica que ha hecho el pueblo dominicano después de haber sufrido una dictadura de 31 años como la de Trujillo, incomparable prácticamente en América Latina. De la más sangrienta. El único territorio del país altamente intervenido por los Estados Unidos en un siglo es justamente el de esta isla y en parte y particularmente la República Dominicana enfrentado. En América la única vez que se le ha enfrentado como lo enfrentaron los vietnamitas fue aquí en la República Dominicana. Es una referencia importante. Este país fue el primero incluso que logró generar desde las Fuerzas Armadas un movimiento como el movimiento constitucionalista. O sea, el pensamiento de Rafael Fernández Domínguez, el liderazgo de Francisco Alberto Camaño Deñó, es pionero en América Latina. No fue Velasco Alvarado en el Perú. Claro, estamos hablando del 65. Así es. O sea que nosotros comenzamos 5 años después de la tiranía. Sí. Parió este país a Camaño, parió los constitucionalistas, parió el genio militar de Rafael Tomás Fernández Domínguez, la valentía de Lora. O sea, la República Dominicana parió eso. A 5 años, 4 años y pico de la tiranía de Trujillo. Quiere decir que este pueblo tiene capacidades y valor, y ojalá y los que gobiernan, los poderes tradicionales, no se equivoquen con la capacidad de paciencia que ha tenido un pueblo, capaz de soportar muchas cosas, pero inteligente, audaz y bravo, como lo dice el propio himno nacional. Para que sepan entonces estas generaciones que eso es pasado reciente, y que ni crean ustedes que solamente las cosas se limitan en esta coyuntura a una familia que es como una especie de pandilla carroñera, y estoy hablando de los Medina Sánchez. Vamos a ver un chin de eso cuando regresemos, porque la verdad, Fernando, actualizando los datos, eso es mucho. No, este pueblo ha aprendido a no dejarse marear. Venimos ahora, señores. Dios. Yo decía, Fernando, porque ya un poco hasta actualizándonos, señores, en el día de hoy yo creo que ya nos desborda. Yo creo que la familia sin ensañamientos, ¿no? Es lo que dice el Ministerio Público. La familia Medina Sánchez en pleno, en un expediente, en el expediente antipulpo. ¿Tú sabías que se habían agregado 2 personas más, hermanos de Danilo? ¿Cuántos que son, señores? Mogollón parió mucho, ¿no? Mogollón. Sí, o sea, y la verdad yo decía cuando nos íbamos a la pausa, pero ven acá, parecía como una especie de pandilla carroñera de los recursos del Estado, ¿no? Mira, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Dicho así es muy fuerte, pero bueno, es un poco... No, pero hay que tener mucho cuidado porque ayer tratábamos la forma en que erró políticamente el danilismo cuando no arrancó colocándose como víctima. No, que es lo, sí, intentándolo, porque no estoy diciendo que lo lograse, y que ya era tarde para ablandar habichuela. Ahora, tanto fuñe una gota de agua en una piedra hasta que le abre el hoyo, dice la sabiduría popular dominicana. Y el gobierno, y desde los litorales del gobierno,
Y yo digo que desde los litorales que controlan el poder político acá y la necesidad de estabilidad y de no ingobernabilidad, el problema de la corrupción sobre el caso del PLD y los procesos, si convierten el proceso en una cacería aparente contra la familia del expresidente Danilo Medina, le van a hacer el juego a la impunidad. ¿Podrían victimizar? Porque no solo eso, es un problema de construcción del imaginario colectivo y del imaginario social, donde hay una capacidad gigantesca para convertir mentiras en realidades y para mantener manipulado por largos periodos la conciencia colectiva. Ese fenómeno hay que tener mucho cuidado, porque además, ¿quién dijo que ese era un robo de carácter familiar y el proceso de acumulación era familiar? Cuando el PLD llegó al gobierno, ellos no eran la familia Medina. Ellos eran un grupo de familias que están ahí y los multimillonarios están ahí. Nosotros no hablamos de Diandino y de todo lo que se construyó alrededor de Diandino. Ya de eso no se habla. Eso está guardado. Eso está guardado. Del leonelismo y todo ese equipo, incluyendo los militares, cuando tú hablas de Tucano y otros, ¿no? Sí. Nosotros vimos a presidentes sobre los tucanos abriendo el pecho, comprándolos y haciendo que se trasladaran para acá, y vimos todo lo que aquí se vendió. Ese fenómeno nos dice que el robo era corporativo, que la banda era corporativa, que se trata justamente de los dos PLD, no de uno. Entonces, reducir la cosa a que se vea exclusivamente nada más la familia de Danilo puede ser un juego peligroso que además le sirva a la lógica de construcción de la nueva impunidad. De una nueva impunidad que quienes la van a reclamar y la están tratando de imponer son esos grupos que han secuestrado el gobierno de Luis Abinader. ¿Por qué? Porque el problema de la corrupción PLDista y de la corrupción que pueda continuar, a quien ha favorecido primero y antes que nada, no es a los nuevos grupos económicos que compiten con los grupos tradicionales, no es a los grupos tradicionales, son las grandes familias, son los principales dueños de los viejos negocios. Los grupos tradicionales son los que se han puesto delante. Excepto, para tener control. Excepto, salvo uno, salvo el Grupo Vicini, que es una fortuna de más de 100 años, en los otros grupos tradicionales, las licoreras y esas cosas, que pasaron a ser grupos intermedios, ¿no? No, son los grupos nuevos y esos grupos hegemónicos tradicionales, son 3 o 4 apellidos, de 15 o 17 apellidos que controlaron la vida dominicana republicana durante mucho tiempo. Eso se ha ido concentrando porque el capitalismo se concentra. Y hoy, bueno, solo el PLD construyó una fortuna parecida o del tamaño de los más grandes. Pero esa se partió en dos. Y no solo se partió en dos, sino que empieza a rejugarse con un gobierno que no es propiamente PLDista, sino ya de tradición histórica PRDista y de base actual PRMista, que empieza a capturar áreas de esos sectores. La otra parte del PLD es el que decía que ese era un partido que era una especie de fábrica de presidentes. De fábrica de presidentes. Que terminó siendo una fábrica de delincuentes. Una fábrica de candidatos a Najayo. O delincuentes. ¿Sí? Entonces, presuntos o reales, entonces, ¿no? Ese proceso actual nos dice que la República Dominicana va caminando a una situación que tenemos que estudiarla y que el pueblo dominicano tiene que prestarle atención para que lo combine con su estómago, con su realidad social, con sus condiciones de vida, con el estado de su sistema sanitario, con el estado de la seguridad ciudadana, con el problema de la acumulación de riqueza y con la nueva entrega del patrimonio nacional a través de las APP y fideicomisos. A través de esas fórmulas aparentemente nuevas, pero que son viejísimas. Te tengo un regalo de un libro viejo hecho aquí, sobre el problema del fideicomiso, para incluso que nos pueda identificar quién se interesó por abordar hace años, no ahora, el tema de los fideicomisos y cómo eso termina siendo un arma de protección desde el punto de vista financiero y legal para los nuevos grupos dominantes y para los viejos que se meten en negocios nuevos. Eso es importantísimo.
te lo voy a, muy te lo bien. voy a regalar. Porque además hoy eso es lo que está de moda. Esa es la centralidad de la actual política del gobierno presente. La figura de las APP y del fideicomiso. Y del fideicomiso. Exactamente. Y si no, preguntemos a Punta Catalina y preguntemos a al viejo peaje sombra, porque ahora no se dice peaje sombra. Mira, ¿Ustedes cómo se dice? Carretera del Nordeste. Preguntemos Por Dios. tanto que lo podemos preguntar hasta ese tramo ahí que se ha remozado en la Duarte con París. Hasta ahí hubo APP, ¿no? Pero no por eso, sino eso hay que preguntar al grupo Vicini, porque son tan dadivosos y tan generosos con un país en medio de tantas dificultades que entregan, donan, dan, hacen exactamente cualquier cosa. Bueno. Esa es la gran realidad y ojalá ahora que estamos terminando el año se pueda uno sentar con la tranquilidad que da lo que nos queda y se nos ofrece como Navidad para pensar en cosas y ver cómo va a entrar un año convulso en la República Dominicana por razones sociales y por los efectos de una crisis que ya no se puede esconder. Seguiremos reflexionando aquí en Punto Crítico, por supuesto que sí, de aquí a que termine el año. Así es que mañana nos reencontramos de nuevo, Fernando. Espero. Que tengan buen día.